Muy bien, venimos hablando acerca de la edificación, la importancia permanentemente de estar velando sobre este tema que es la edificación del cuerpo de Cristo, nuestra edificación espiritual. Muchas veces pensamos que las cosas van a suceder porque sí, y que Dios sabe todas las cosas y qué sé yo. Pero la realidad de la palabra y del diseño de la palabra nos indica que la vida espiritual, la vida de Cristo, tiene que ser edificada en nosotros. Para que podamos expresar a Cristo, ese Cristo tiene que ser primeramente revelado, luego impartido y por último formado en nosotros para poderlo expresar de la manera correcta, ¿sí? Hemos sido expertos en expresar una religión que no produce fruto, una religión que no produce resultados. Hemos sido expertos en ser evangélicos, pero no en la vida de Cristo. Y es la gran diferencia, la enorme diferencia que existe entre ser religioso, llámese evangélico, lo que quiera, o expresar la vida de Cristo, ¿sí? Ya que a Dios jamás se le cruzó en la cabeza de formar una religión. Ese fue un invento 100% de los hombres. Y que muchos entramos a través de esa experiencia religiosa y aún así hemos tenido un encuentro con Dios, una comunión, hemos conocido el Evangelio, algo comenzó a vivir en nosotros, a formarse en nosotros, pero a lo largo de los años, en mi caso que llevo más de 40 y... bueno, déjalo ahí. He visto demasiada inestabilidad, demasiada informalidad en cuanto a lo que es el Evangelio. Cuando el Evangelio nos está pidiendo permanentemente, sin exigirnos, pero sí el Evangelio de por sí es un Evangelio que nos pide una entrega total, completa, absoluta, sin guardarnos nada. Por eso el orden de la edificación y el fundamento de la edificación únicamente es Cristo y la edificación es irreemplazable. Dijimos ya que no podemos compensar con oración lo que no hay por formación. Lo que no se forma en nosotros, por más que oremos, no lo vamos a lograr. La madurez espiritual no llega por oración, llega a través de un proceso donde vamos aprendiendo, entendiendo, conociendo, aplicando, viviendo a Cristo todos los días, prueba y error. Cosas que nos salen bien, cosas que no nos salen bien, pero estamos entendiendo que es a través del proceso donde vamos a lograr la formación de Cristo en nosotros. No hay otra manera. Usar el entendimiento es fundamental para aplicar lo que se sabe. Lo hemos dicho, el Evangelio es 100% practicable, si no, no tiene sentido. No tiene razón de ser el Evangelio, si no lo practicamos, no tiene razón de ser. Entonces necesitamos conocer ¿qué? La palabra de justicia. La palabra de justicia que son los códigos de gobierno que Dios nos dio internamente para que sepamos cómo funcionar en aquello que Dios nos asignó. Cómo poder administrar, como dice el libro de Hebreos, una salvación tan grande. ¿Sí? Si el libro de Hebreos nos habla de que Dios nos ha dado una salvación tan grande, ¿cómo es que nosotros podamos manejarla
con tanta liviandad muchas veces, con tanto desconocimiento, con tanta desinformación y lo peligroso que eso es en la vida diaria, en la vida práctica del Evangelio. Estamos hablando de que el Evangelio es generacional. El Evangelio no puede quedar en mí. El Evangelio tiene que trascender a través de mí a las próximas generaciones. No hay forma de que eso suceda si en nosotros no hay un compromiso leal, total y absoluto al Evangelio y a la vida de Cristo. El Evangelio como buena nueva, como buena noticia, y la vida de Cristo como expresión del gobierno de Dios sobre la tierra. ¿De qué forma podemos ver? ¿De qué forma el mundo puede conocer que Dios gobierna? A través de su iglesia, de su cuerpo. A través de hombres y mujeres que se dejan gobernar por Dios. Y por dejarse gobernar por Dios lo expresan de manera natural, no forzada, no actuada, normal, porque de eso se trata. Sí, no tenemos que actuar de somos o no somos. Eso tiene que ver con un tema de naturaleza. Tenemos que funcionar con autoridad y dominio sobre lo que nos asignó. Romanos 14, 19, veníamos hablando siempre, lo uso como un texto referente. Dice, por lo tanto, vivamos en paz unos con otros, dice esta versión. Vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer más en la nueva vida que Cristo nos ha dado. ¿Sí? Vivamos en paz unos con otros y ayudémonos a crecer en la vida que Cristo nos ha dado. ¿Sí? Lo dijimos, es una tarea que nos compete a todos nosotros. ¿Estamos haciendo nuestro aporte? ¿Estamos contribuyendo a la paz y a la edificación mutua? ¿Somos parte de los que juntamos o desparramamos? ¿De qué lado estamos? La importancia de edificar en Cristo, dijimos, a conciencia, con compromiso, con cuidado, con ética, con atención, con excelencia, tratando de hacerlo mejor siempre, buscando la perfección en todos los detalles, más allá de que si me ven o no me ven, porque no lo hago para los hombres, lo hago para Dios. Por eso también dijimos que entender nuestro rol de colaboradores. Un colaborador debe portar la misma naturaleza que el que lo convoca. ¿Sí? Para eso fuimos convocados. Si vamos a ser colaboradores, yo no puedo tener otra naturaleza que la que me convocó. Por eso tenemos que ser portadores de la naturaleza que Dios nos ha dado. Por eso recién hablamos del Cristo revelado, impartido y formado en nuestras vidas. Solo a modo de aclaración, Efesios 2, 8 al 10. Vamos a leer ahí algo interesante, porque veníamos hablando estos días, estos domingos, acerca de la salvación, y muchas veces nos creemos merecedores, que somos merecedores de la salvación. Fíjate lo que dice Efesios 2, 8. Ustedes han sido salvos, la traducción LA. ¿Sí? Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios, y por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Otra versión dice, las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea que no fuimos llamados a improvisar, a ver qué hago, tengo que estar ocupado en algo. No. Fuimos llamados a hacer aquello para lo cual fuimos llamados. ¿Se entiende? Hay obras que Dios preparó de antemano, que están asignadas a vos y a mí, y que nadie lo puede hacer si no soy yo o sos vos. ¿Está claro? ¿Se va entendiendo?
Entonces, esta palabra es simplemente para descartar toda duda de que si nos merecemos o si la salvación es por mérito o algo personal. Fuimos diseñados para ser efectivos en aquello que Él ya preparó de antemano para que lo seamos. Y eso es maravilloso. Vamos a usar un texto de referencia también ahora para hablar de lo que viene. Los escritores del Nuevo Pacto, Pablo, Pedro, Santiago y alguno más, Juan, han escrito para darnos un pantallazo de cómo entender la formación de Cristo en nuestras vidas. Cómo entender cuánto Dios nos ama y cuánto Dios quiere que nos vaya bien. Porque es algo que ahora lo vamos a ver, que naturalmente es así, ahora lo vamos a ver. Pero primero leamos el texto. 1 Timoteo 6:12, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pelea la buena batalla ¿de qué? De la fe. Una vez más, digamos juntos, pelea la buena batalla de la fe. Dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado a una vida eterna, habiendo hecho la buena profesión, la buena declaración delante de muchos testigos. Muy bien. Ténganlo presente el texto porque vamos a trabajar sobre esto, aunque vamos a ir por varios lugares, pero la base es entender que todos los días, nos enfrentamos a batallas que están relacionadas con nuestra fe. Diga fe. Muy bien. Para comenzar lo que quiero desarrollar debemos entender, y para eso quiero preguntarles, ¿qué creen ustedes que es lo más valioso para Dios? A ver si alguien se juega, dice algo. ¿Qué es lo más importante para Dios? Arriésguense, total, estamos acá para aprender juntos, así que obviamente yo sé la respuesta, pero corro con ventaja. Pero ¿qué se les viene a la mente cuando decimos qué es lo más importante para Dios? Ah, la fresca, me hablaron todos juntos, no entendí, menos entendí ahora. Su iglesia, bien ahí. Claro, porque uno dice, no, lo más importante para Dios es Jesús o Cristo. No, todo es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, son Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? La iglesia. Por lo cual le costó la vida de su Hijo. O sea, ¿cómo Dios va a exponer la vida de su Hijo por algo que no vale la pena? ¿O será que para Dios vale la pena? ¿O vale el esfuerzo? ¿O valió el sacrificio? Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿sí? Para Dios lo más importante es el cuerpo de Cristo, la iglesia, la vida de Cristo, porque todos son lo mismo. Él es la cabeza de su cuerpo, o sea, la iglesia, y que no tiene que ver con una congregación, ni una denominación, ni con un auditorio. La iglesia son los hombres y mujeres que han recibido, aceptado a Cristo como Señor y Salvador, los que han nacido de nuevo. El problema es que muchas veces en la temporalidad, porque estamos puestos en un ámbito todavía temporal, nuestra vida es pasajera, ¿sí o no? Es muy pasajera. Lo que tuvimos cerca del... sabemos lo que significa. Estaba la guadaña ahí. Y te vamos a dar otro tiempo más. Bueno. Entonces, cuando vos estás cerca de eso, te das cuenta que, wow, qué rápido pasó todo y cuántas cosas me gustaría hacer todavía. Para eso tenemos que estar enfocados. Y entender que la vida de Cristo y que Él murió por nosotros
Porque hay una gran expectativa en lo que Dios va a hacer a través de nosotros, a través de la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? Entonces, el tema es que todavía en el ámbito temporal, quizás no vemos reflejado todo lo que la Biblia enseña que somos. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo. Él nos ha revestido de poder. El mismo poder que actuó en Jesús ahora está en nosotros. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos ahora actúa en nosotros. O sea que lo más poderoso que hay sobre la faz de la tierra es la iglesia. Que yo no lo vea, que yo no lo sienta, que yo todavía no lo tenga o no lo vea experimentado en mi vida en su plenitud, no significa que en el plano eterno no haya sido establecido ya. Todavía hay cosas que no vemos porque estamos en proceso de desarrollo. Por eso la formación es importante, para crecer y entender todo aquello que se nos asignó. ¿Sí? Muchas veces, como dije, llegamos a dudar si lo que realmente es lo que es, si tengo lo que tengo, si soy lo que soy, porque en lo temporal todavía no lo veo concretado. La realidad eterna es que la iglesia es lo que es porque ya fue establecido por Dios desde la eternidad y nada lo va a modificar. Es bendecida, está sentada en lugares celestiales, tiene todo poder, tiene la vida y la naturaleza de Cristo para expresar en la tierra y no hay nada en la tierra que tenga más poder que la iglesia. El tema es que si yo ignoro lo que tengo, ¿cómo voy a funcionar? Si yo ignoro quién soy, si ignoramos nuestra realidad, si dejamos de creer, comenzamos a perder la primera batalla de la fe. Por eso le dice a Timoteo, pelea. Hay que pelear. ¿Sí? Hay que pelear la batalla. Porque permanentemente, ¿sí?, el sistema antidios te va a hacer ver tu realidad natural como la más importante. Nuestra realidad temporal como la única. Y no es así. Nuestros ojos muchas veces nos engañan. Porque nos vemos en condiciones que decimos, no, pero ¿cómo yo voy a ser perfecto si tengo 1000 defectos? Y sí los tengo. Pero Dios dijo que nos perfeccionó en Cristo. Nos hizo perfectos para siempre en Cristo. Eso no es algo que yo puedo decidir. Dios lo mira así, Dios lo hizo así y ya está. Mi trabajo es santificarme cada día. Porque ya está establecido. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Batalla sí, guerra no. ¿Sí? La guerra ya fue ganada, Cristo ya venció, no hay guerra contra el bien y el mal, ya el mal fue vencido, Cristo venció sobre el mal y contra el infierno y el diablo y todo. Eso ya fue. Ahora, hay una batalla personal que nosotros batallamos día a día, ¿sí? Diga día a día. Pero la guerra ya fue ganada. Ahora, ¿podemos perder una batalla de la fe? Sí. Podemos perder o podemos ganar una batalla de la fe. Pero lo que nunca perdemos va a ser la fe. Puedo perder una batalla de la fe, pero no pierdo la fe. ¿Se entiende? Voy a seguir creyendo, me levanto, me reincorporo, avanzo en el nombre de Jesús. En cada decisión que nosotros tomamos, nos exponemos a ganar o perder la batalla. Pero eso nos pasa a todos diariamente. ¿Sí? Diariamente. Eso es algo que todo el mundo va a enfrentar todo el tiempo. ¿Sí? Pero por eso Pablo le escribe, ¿qué le dice? Pelea. ¿Sí? O sea, hay que enfrentar una realidad todo el tiempo. Una realidad que va a implicar decisiones sabias. Si le creo a Dios o no le creo. Si perdemos una batalla, ¿hemos perdido todo? No. Hemos perdido esa batalla, nada más.
pero seguimos avanzando. El tema es, ¿cuándo yo pierdo una batalla? Y vamos a empezar a verlo. Cuando lo temporal le gana a lo eterno. Cuando nosotros creemos más y nos afirmamos más y nos confiamos más en lo temporal que en lo eterno, estamos perdiendo la batalla de la fe. Porque fe es creerle a Dios y creerle a Dios es ponerme en acción, es apropiarme de los principios eternos y ponerlos a la práctica aunque no vea absolutamente nada. Seguir creyendo en eso. Si en nosotros existe una pequeña duda de que el diablo tiene alguna ventaja con nosotros y nos puede gobernar y todo lo demás, estamos mal. Porque el diablo ya fue vencido. Si yo estoy en Cristo, como lo decimos siempre, el diablo no puede hacer con nosotros absolutamente nada. ¿Sí? ¿Que te va a tirar dardos? Sí. Que te va a tirar pensamiento, te va a tirar con todo. Pero no puede hacer más que intimidar. Porque vos y yo, si estamos en Cristo, no hay forma de que nos pueda ganar. No hay forma de que la creación le gane al creador. Satanás fue un ser creado. Entonces, era Lucifer antes. Y ahora, entonces la creación nunca le puede ganar al creador. No existe esa posibilidad. Jamás. Entonces, estaba escuchando ayer, creo, un médico. No sé por qué me salen tantos reels de médicos ahora, pero bueno. Y que tienen que ver con el corazón. No sé si son indirectas o qué. Pero un médico decía, el temor se va con conocimiento, no con ignorancia. Interesante. Porque muchas veces le tememos a nombres de enfermedades y ya nos dicen tal cosa y yo, ¿viste? ¿Por qué? Porque desconocemos que hay un montón de cosas que se pueden hacer, un montón de prácticas que se pueden hacer para salir adelante a pesar de un diagnóstico, por más que sea el que sea. Entonces, interesante lo que dijo este médico, si bien él lo dijo en un plano de la salud, pero es importante también entender esto. El tema es que en los últimos, digo 40 años porque tengo conocimiento, pero calculo que es más, al diablo se le dio un protagonismo que nunca tuvo. Todo era el diablo. Todo era el diablo. Caía tu suegra a tu casa, era el diablo. Y te decís, el diablo me la mandó. Pero todo era el diablo. Pinchaste la goma, era del diablo. O sea, todo era el diablo. Entonces el diablo era el protagonista de nuestra vida. Estábamos más asociados con el diablo que con Dios. Teníamos más conocimiento del diablo. Hacíamos estudios. Por eso digo, el tiempo que hemos perdido en cosas que no sirven, hoy lo tenemos que decir para evitarles a ustedes que hagan lo mismo. Entonces tuvo un protagonismo desmedido y por falta de entendimiento y en lugar de minimizarlo lo agrandamos y terminó siendo el protagonista de nuestras vidas y responsable absoluto de todos nuestros males, porque todo era el diablo. Entonces se creó una mentalidad inmadura, infantil, que en lugar de reconocer y de evaluar nuestros propios errores, era más fácil echar la culpa al diablo. Amados, crecemos cuando nos hacemos cargo y eso es fundamental. Por eso digo, eso es una locura en la cual nos refugiamos mucho tiempo culpando en lugar de asumir propias responsabilidades y corregir errores que hemos cometido. Insisto, no digo que no haya influencia de un sistema que está anti Dios, pero si estamos en Cristo no hay temor alguno. Fíjate lo que dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué dice? El que se une a Dios, un espíritu. Diga uno, no dos. Un espíritu es con Él. Entonces, si estamos en Cristo, tenemos protección asegurada. ¿Sí? Esa es la gran diferencia de los que vivieron antes de la cruz.
antes de la cruz no tuvieron la posibilidad de experimentar, de estar en Dios, estar en Cristo. Siempre fue una experiencia externa. Ellos, antes de la cruz, Dios los guiaba, Dios le hacía compañía, los asistía. Todo era externo. Pero una vez estando Cristo, ahora Cristo habita en nosotros y nosotros en Él. Por eso el que se une al Espíritu, un Espíritu es con Él y ya no hay forma de que el enemigo nos pueda atemorizar. Ahora, las batallas de la fe son diarias, son permanentes. A veces ganamos y a veces perdemos. La idea de esta noche es que podamos trabajar en los efectos para que podamos minimizar las batallas perdidas y podamos maximizar las victorias. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren ser victoriosos y vivir una vida victoriosa? Bien, de eso se trata. Entonces, si vamos perdiendo y ganando, no llegamos a ningún lado. Ahora, si aprendemos de los errores, si hacemos cambios, si aplicamos alguna de los principios eternos, nos vamos a dar cuenta que esto va a funcionar. Amén. Nada cambia nuestra realidad eterna, amados. Somos lo que Dios dice que somos. Esa realidad que está en Cristo y es eterna es inalterable. Las batallas de la fe no van a cambiar nuestro rumbo, no van a cambiar nuestro propósito, no van a afectar nuestra salvación, porque eso ya fue resuelto eternamente y ya eso es una realidad. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta si nosotros perdemos una batalla de la fe? ¿De qué manera nosotros podemos darnos cuenta de manera práctica y efectiva cuando perdemos una batalla de la fe? Perdemos una batalla de la fe cuando cualquier cosa sustituye a Cristo como lo primero en nuestra vida. Todo aquello que sustituye a Cristo como primero en nuestra vida es la señal de que estamos perdiendo la batalla de la fe. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Dónde sustituimos a Cristo? ¿En el Espíritu? Fuerte y claro. En el alma. Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. O sea que eso ya es indivisible. ¿Dónde entonces sustituimos a Cristo? En el alma. En el alma, en las emociones, el pensamiento y demás. ¿Sí? También cuando somos gobernados por diferentes aspectos de nuestra vida que no son Cristo. Por ejemplo, cuando le hacemos caso a nuestro temperamento. Y acá vamos a tocar. ¿Cuántos? Acá nos vamos a sincerar. ¿Cuántos le hicimos caso al temperamento y nos gobernó en algún momento en nuestra vida? A ver. Claro. Esa vez perdimos. Diga, ahí perdiste. Ahí perdimos, como en la guerra perdimos. ¿Sí? Cuando nuestro temperamento se impuso a la voluntad de Dios, al diseño de Dios, ya perdimos. Pero también, ¿cuándo más? Cuando conociendo las verdades eternas, cuando conocemos, ¿sí? De todas maneras tomamos malas decisiones. ¿Qué significa ahí? Que está actuando ¿qué? La falta de conocimiento o entendimiento de aquello que recibimos. Entonces, son dos aspectos diferentes. Uno es el carácter y otro es el desconocimiento. Pero en cualquiera de los dos casos, siempre que nosotros reemplacemos a Cristo en nuestra vida como lo primero, en esa acción,
en ese pensamiento, en ese desarrollo, estamos perdiendo la batalla de nuestra fe. La garantía de la victoria de nuestra batalla de la fe es apoyarnos en lo eterno. Por eso dice, echa mano de la vida eterna. ¿De qué tenemos que tomarnos? ¿De dónde nos podemos asegurar? De la vida eterna. Echa mano de la vida eterna que está en ti. O sea, tenemos que aferrarnos a lo eterno. Cuanto más nosotros nos dejemos arrastrar por lo temporal, más fácil será que perdamos la batalla. Y como estamos expuestos a la temporalidad todo el tiempo, ¿sí? Si nosotros no entendemos y tomamos una postura determinada, vamos a ceder muchas veces y vamos a perder la batalla. Entonces, ¿qué pasa cuando perdemos la batalla? Ahí hay un retroceso, no hay avance, hay un pequeño retroceso. Y hay que volver a empezar. Y eso lleva a que una vida no se desarrolle, sino que estemos siempre en un constante tire y afloje. ¿Qué significa aferrarnos a la vida que tenemos en Cristo? Aferrarnos a la palabra de justicia del nuevo pacto. Aferrarnos a las enseñanzas eternas. ¿Sí? Porque estar en Cristo es eso, es la palabra, es el verbo hecho carne. Por eso, en la medida que vayamos experimentando a través de las batallas y teniendo mayor conocimiento de la realidad eterna, vamos a alcanzar mejores resultados. La victoria no llega por una declaración o una sensación, emoción o suerte, es por conocer y entender lo eterno. ¿Sí? Hace muchos años salieron declaraciones, en Ushuaia lo hicimos, Ushuaia, ciudad de Dios. Ahora, ¿Ushuaia, ciudad de Dios? ¿En la práctica? No. Argentina es de Dios. ¿Argentina es de Dios? No. Cuando Dios mira a la Argentina, ¿qué ve? Argentinos. Gente. Para que Argentina sea de Cristo, todos los argentinos tienen que rendirse a Dios. No es un asunto de que yo decreto, yo declaro, echamos aceite, sal, hacemos... No. Amados, ya eso lo hicimos, no funcionó. Ya está, ya lo pusimos en práctica, no funcionó. Hay que trabajar, hay que ganar a gente, hay que evangelizar, hay que alcanzar a personas con la vida de Cristo. ¿Sí? Si queremos que Argentina sea de Cristo realmente, ¿sí? Empecemos por evangelizar nuestro barrio, nuestra familia. Claro. O sea, amados, no funciona. No, mi familia es de Cristo. Sí, pero nosotros somos un desastre. No va a ser tu familia de Cristo mientras nosotros llevemos una vida desordenada. No se trata de declarar. Amados, hay que poner en práctica, si no, no funciona. Entonces nosotros queremos ganar la batalla de la fe aplicando nuestros propios métodos, que vienen de una naturaleza más religiosa que otra cosa. No. Dios me comprende. Sí, que sos un cabezón, una cabezona. Que sos un rebelde. Uno de los beneficios de congregarnos es que los antidiseños salgan de nuestra mente lo antes posible. Porque cuanto más nos exponemos a la verdad de Dios, menos achicamos el margen de error en nuestra vida. Sacamos todas las cosas que no son diseños y que se han metido en nosotros o por religión o por tradición o por lo que sea, porque lo aprendimos mal, porque nos enseñaron mal, por lo que sea, ¿sí? Ahora, un hijo de Dios tiene esperanza de cambiar, tiene esperanza de crecer, de ganar la batalla de la fe si no se expone a la palabra. No, la única forma de crecer es exponernos a la palabra. Que la palabra nos hable. Alguien que no se expone a la palabra, la fe, ¿crece o decrece? Decrece. ¿Es posible eso? Sí. O sea, alguien que no se expone a la palabra, cada día cree un poquito menos.
Aunque nosotros digamos lo que digamos, porque no es lo que digo, sino lo que vivo. Entonces, fíjate lo que dice Santiago, por ejemplo, 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la fe va a ser probada, sí o sí. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Por eso es ponernos a la palabra, prestar atención a lo que hemos oído, no sea cosa que nos deslicemos. Y Romanos 14:1 dice, reciban al débil en la fe. O sea, alguien que de alguna manera se debilitó. Y fíjate cuál es el nivel de madurez de alguien débil en la fe. Para no contender sobre opiniones. O sea, el que viene a ser conflictivo. No, lo que pasa es que a mí, no, que el otro día me dijeron que el otro día... No, para. El débil en la fe discute cosas que no son trascendentes. Por eso dice, reciban al débil, pero no para contender sobre opiniones. Recíbanlo. Hay esperanza para el débil. Así que si hay algún débil en la fe, tranquilo. Que hoy es el momento y el lugar apropiado para volver a fortalecernos en Cristo. El alma quedó desconfigurada en el huerto. Acuérdense de lo que hablamos estos días. Cuando Adán y Eva le creyeron a la serpiente antigua, al diablo, ellos fueron engañados y su alma quedó desconfigurada. Y tiene muchas facetas el alma en la cual esas facetas se rinden fácilmente. El alma está ligado a lo temporal, a lo superficial, a lo pasajero, es seducida a lo pasajero. El alma permanentemente quiere lo temporal, porque quiere la emoción, la solución es rápida. Llame ya. ¿Sí? No quieren esperar, quieren ya. Entonces se abocan a lo temporal en lugar de lo eterno. Pero ahora vamos a entrar en otra etapa. ¿Sí? La palabra de justicia, por eso necesitamos exponernos a la palabra, porque es la palabra de justicia la que corrige nuestra alma, la que la acomoda, la palabra revelada, impartida y edificada. Fíjate lo que dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír. La fe es por el oír, pero el oír es por la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír, la capacidad de oír, es por la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso esos que iban caminando, después que el Señor había resucitado, iban hablando y no entendían. No reconocían a Jesús. Iba hablando con ellos y ellos, sos el único extranjero que no sabe lo que pasó en estos días. Jesús estaba olvidando. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Porque la palabra, ¿sí? Por eso el Señor dice que les abrió las escrituras y ahí pudieron ver y entender. Ahora, el oír, esa palabra oír, cuando dice la palabra de Dios, ahí dice rema, no logos, rema. Y el rema y el logos, hay una diferencia enorme. El logos es la palabra escrita. ¿Sí? Entonces, la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. El rema es la palabra que se te revela. Es la palabra que se te revela y decir, esta es para mí. Esta palabra Dios me la está hablando a mí, no al otro. Porque la mentalidad religiosa es, esta palabra si la escuchara Pepito, ¿cuánta falta le haría ese que mirá? No, la palabra viene para vos. Deja que Dios se encargue con Pepito. Claro, la fe viene por el oír, pero el oír el rema de Dios. La diferencia es enorme. Ahora, si yo no estoy expuesto al logos,
¿cómo se me va a dar el rema? Si yo no me expongo a la palabra de Dios, que es el logo, la palabra, si yo no me expongo a la palabra, ¿cómo se me va a revelar el rema? Para que Dios convirtiera el agua en vino, ¿qué tenía que ver? Agua. Yo lo podía haber hecho de otra manera, sí, tenía que haber hecho otro milagro, convertir el aire en vino. Pero sin embargo usó el agua para convertirla en vino, ¿se entiende? Si no había agua, si no hay logos, menos va a haber rema. Cuanto más nos expongamos a la palabra, más posibilidades de que el rema se nos dé a conocer. ¿Se va entendiendo? Entonces, exponernos a la palabra es lo elemental, es lo básico. Pero hay 3 aspectos que quiero hablar antes de que nos vayamos, que son el engaño, la confusión y la sustitución. 3 cosas, diga engaño, fuerte, engaño, confusión y sustitución. El engaño comienza, siempre hablando de la batalla de la fe. Seguimos con el tema, es la batalla de la fe. ¿Podemos ser engañados? Sí. Entonces, ¿cuándo se filtra en nosotros el engaño? Cuando aceptamos, reconocemos o actuamos en aquello que no es Cristo. Entonces, si ya sabemos la procedencia de lo que viene, de lo que escucho, de lo que hago, que no viene de Cristo, ¿sí? Y yo permito que eso suceda en mi vida, me estoy abriendo al engaño. Entonces, el engaño viene por sustituir a Cristo. Fíjate, esto está interesante. Esto está interesante. El engaño viene. ¿Me presta atención acá? ¿Sí? El engaño viene cuando nosotros sustituimos a Cristo y nos va bien. Esa es una engaña pichanga. Claro, caímos en la trampa. Claro, desobedecí a Dios y me va bien. ¿Es posible eso? ¿En qué ámbito? Temporal, bien. Claro, en el único ámbito que va a funcionar es en la temporalidad y en un área específica, no en todas las áreas. Pero ¿cuál es el peligro del engaño? Es que yo desobedezco a Dios y me va bien. No es el diablo, ¿no? Entonces, estamos siendo engañados porque el resultado temporal puede ser bueno y seguro que va a ser parcial. Pero cuando el peligro es no someternos a la palabra de justicia, porque nos va bien en una realidad paralela. Y entonces empieza la duda. ¿Por qué? Si yo, sin creerle a Dios o sin aplicar lo que Dios dice, aún así me va bien. ¿Es posible eso? Sí. Pero cuidado, porque eso es temporal. El tema es que si yo construyo mi vida en esa realidad, ¿sí?, que me está presentando algo mentiroso, donde mi alma se siente bien porque no está sujeta a Cristo, hace lo que quiere y aún así le va bien, hasta que no le va bien. Como todo. Nos va bien, hasta, ¿sí? Entonces, ganar por encima de Cristo, ¿es normal? ¿Nos puede ir bien si nosotros, conociendo a Dios, obviamos el consejo de Dios? ¿Nos puede ir bien? Sí, temporalmente sí. Pero es solo una pantalla, No nos engañemos a nosotros mismos.
Porque Dios no puede ser engañado. Por eso, dice la palabra, mejor no haber creído que después de creer, negar la fe. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 2:21. Porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Cuidado. Mejor le hubiese sido nunca haber conocido que conocer y volverse atrás. Entonces por eso hablamos de un reino, no de una religión, porque en una religión no pasa nada. En un reino hay consecuencias, y graves, muchas veces. Por eso el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo. No una reunión, no una congregación, no. El vivir es Cristo, es la administración de mi vida Cristo. No es mi capacidad, no es mis títulos, mi fuerza, mi sabiduría, mi clase social, no. El vivir es Cristo. Por lo general, es solamente en un área que nos puede ir bien, por lo general. Lo más visible muchas veces sucede en lo económico. No diezmamos, no ofrendamos, no honramos y nos va bien igual. Y nos endulzamos. Entonces, ya está. Y pensamos que por ahí es. Hasta que se cierran los grifos. Y ay. Pero diga, Dios quiere enseñarnos. ¿Cuántos quieren ser formados por Cristo? Por eso, no es un área integral, solamente son algunas cosas. Aparentemente nos va bien, pero en otras áreas no nos va a ir tan bien. Seguramente a muchos hemos visto y hemos escuchado testimonios acerca de esto. A muchos de nosotros, en mi caso no, pero sé que hay casos que dicen, no, vos tenés que hacer plata. En la vida tenés que hacer plata. ¿A cuánto le dijeron eso alguna vez? De chico, vos tenés que hacer plata. Abocarte a hacer plata. Y sí, hay gente que se aboca, que se determina a hacer dinero y lo hace bien. Pero a lo largo, ¿qué pierde? Muchas veces pierde la familia, muchas veces pierde los hijos, la esposa, relaciones y un montón de cosas. Sí, ganó, pero por otro lado, perdió. Entonces la ecuación nunca va a cerrar. Dios, por eso dice que la bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza en ella. Porque la bendición de Dios es integral, no es económica solamente, es integral. Entonces, en mi caso me decían, no, poco, pero seguro. Hambre pasamos. Más vale pájaro, hermano, que 100 volando. Una gana de comerme el pájaro tenía yo. Claro. La veíamos pasar así. Yo decía, nunca me decía. Claro, pues el tema es la mentalidad. Pájaro, hermano, que 100 volando. Poco pero bueno. Poco pero seguro, me decía. Y seguro lo llevaron preso. ¿Se entiende? Porque en definitiva es lo mismo que la serpiente le ofreció a Eva. Y Adán. Si te independizás de Dios te va a ir bien. Es más, vas a ser como Dios. Tranquilo, come tranquilo. ¿Le funcionó? Amados, el infierno trabaja con las mismas cosas. El diablo no es creativo. Si hay algo que sé, que el diablo no es creativo. Siempre va a dar vuelta en lo mismo. El tema es que siempre caemos por lo mismo. Ese. Lo que decía el hermano Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Lo segundo, confusión. ¿Te imaginas? Si yo no aplico las cosas de Dios, pero me va bien, ¿qué se genera dentro mío? Confusión. Porque ahora tengo una verdad mezclada. ¿Sí? Ahora, pero ¿cómo? Si por ser fiel o no ser fiel, yo igual tengo beneficios, pero esos beneficios... Claro, entonces viene la confusión.
Y esa confusión en muchos casos se hace una fortaleza en nuestra mente. Yo pregunto, ¿las fortalezas son fáciles de quitar? No. Porque cuando esa mezcla se establece en nosotros es un peligro. No son fáciles de remover. Porque a la fe, a la fortaleza se le añade algo que es importante, diga la impronta, que es lo que escuchamos por primera vez sobre un tema específico. Aquello que se nos enseñó por primera vez, eso quedó impregnado en nosotros. Si yo aprendí de Dios de una manera, salvo que Dios me hable y que Dios me venga a vivir a mi vida y me abra el entendimiento, mi concepto de Dios va a ser ese porque fue lo primero que se me enseñó. ¿Se entiende? Entonces, siempre lo primero va a ser el choque para no cambiar. No porque yo lo aprendí de esta manera. ¿Sí? No todo lo que aprendimos es malo, obviamente, pero hay cosas que sí y tenemos que cambiar. Entonces, la imprenta es algo que queda impreso, algo que queda grabado, no solamente en el consciente, sino en el subconsciente. Entonces es muy difícil. Si encima la persona que nos enseñó es alguien de autoridad, y si encima esa persona que nos enseñó y que tiene autoridad es alguien a quien nosotros amamos, que tenemos un apego emocional con esa persona, más todavía. Por eso, ¿cuántos muchas veces, consciente o inconscientemente, hemos idolatrado a nuestros padres? No digo que no haya que honrarlos, pero idolatrarlos no. Cuidado. Porque quizás nuestros padres nos enseñaron a su manera, tratando de hacer lo mejor posible, pero muchas veces no fue lo correcto. Pero nosotros, esa veneración, no. Cuidado, porque muchas veces nosotros nos hemos quejado de los católicos por ser idólatras, y nosotros como evangélicos, que ya no somos, hemos resultado ser idólatras de los padres, idólatras de los hijos, idólatras del trabajo, idólatras del dinero, de la casa, de la profesión. Hemos idolatrado. O sea que hemos sustituido a Cristo en muchas ocasiones en nuestra vida. ¿Por qué? Por causa de ese engaño, de esa confusión. Fíjate lo que dice Hebreos 12:9. Dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años y lo hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos en su santidad. O sea, lo de Dios supera ampliamente a nuestros padres. Ampliamente. ¿Los amamos? Sí. ¿Con todos los defectos y virtudes los amamos? Sí. Son nuestros padres. O fueron nuestros padres, en mi caso, y yo no tengo ninguno de ellos. ¿Sí? Pero el recuerdo, el amor, el cariño, la honra de siempre. Pero no, cuidado. Cuidado con la idolatría. Cuidado. ¿Quién puede sacar esa información de adentro? Eso que se nos absorbió por tantas situaciones, esa fortaleza, solo mediante la renovación del entendimiento, cuando nos expongamos a la palabra de justicia y querramos cambiar. Porque muchas veces nos exponemos, pero no queremos cambiar. Entonces es difícil remover fortalezas si no es con la intervención del Espíritu Santo y con la palabra de justicia que viene a nuestras vidas. Segunda de Corintios 10:3 dice lo siguiente. Pues aunque vivimos en este mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo
todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén. Entonces, qué interesante. Cuando hay un obrar de Dios en nuestras vidas, podemos llevar sujeto a Cristo todos nuestros pensamientos. ¿Es una tarea fácil? No, no. Pero es la tarea que tenemos que desarrollar. Otra herramienta dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra viene para separar el alma del espíritu y poner a cada una en su lugar. Dice las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra es la única que puede obrar dentro de nosotros para ordenarnos en nuestro ser interior. Cuando estamos engañados, cuando vivimos en ese engaño, cuando algo nos va mal, cuando nos va bien, o sea, entendamos esto, el engaño nos iba bien igual aún desobedeciendo a Dios, el engaño. La confusión, ahora me va mal y la culpa ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Dios. Cuando estamos confundidos, pero no es que Dios es bueno, o no hemos pensado al menos esto una vez, cuando estamos en momentos duros. Claro, cuando te iba bien desobedeciendo a Dios, pero te iba bien, estabas chocho. Ahora te va mal y la culpa la tiene Dios. ¿Es así? No, pero ese es por un estado de confusión. La culpa la tiene Dios, la culpa la tiene el pastor, la culpa la tienen los hermanos, la tiene el líder, la tiene todo el mundo, menos uno. La tiene todo el mundo. Entonces, cuando estamos engañados y nos va mal, muchas veces culpamos a Dios. ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios no estuvo acá? ¿Y por qué Dios? Pero cuando vos hiciste las cosas lejos de Dios, ¿qué pasó? Entonces, nosotros muchas veces permitimos que el engaño se apodere de nosotros. Ese engaño provoca en nosotros confusión, diga confusión. Entonces, cuando yo saco a Dios de la ecuación, no va a funcionar, no nos va a ir bien. Por eso muchas veces se confunde cuando nosotros decimos Dios es bueno. Porque muchas veces le hacemos decir a Dios cosas que Dios nunca dijo. Y se trastoca la palabra, se altera la palabra, se saca de contexto una palabra para tratar de ver cómo hacemos para que encaje en nuestra realidad. No es así. Dios es claro y nosotros muchas veces estamos o habitamos en medio de confusión. Por eso se debilita nuestra fe, porque sacamos palabras de contexto. Por eso no es decir cosas que van a cambiar y van a cambiar, sino comprometernos en el cambio. Y por último, ¿qué dijimos? Sustitución. Claro, y por último, dejamos de que cualquier cosa sustituya a Cristo en nuestra vida. Fuimos engañados, confundidos y ahora ya permitimos que cualquier cosa sustituya a Dios. Sacarlo de nuestra mente, sacarlo de nuestras acciones, sacarlo de nuestra decisión. Muchas veces sustituimos a Dios por otros dioses. Lo que dijimos recién, idolatría. ¿Sí? Pequeños dioses a quienes nosotros ponemos como primero antes que Dios. Nosotros, está bien, tenemos confianza, tenemos fe, yo entiendo todo eso. Pero nosotros creemos que toda la gente que parte de este mundo se va al cielo. ¿Sí? Maradona está festejando en el cielo con otros tantos más y están haciendo fiesta y tal. O sea, se cree eso.
Y yo entiendo que seamos optimistas y que en el último instante haya de tomar una decisión, algo. Pero de que nosotros creamos eso es una irrealidad. O sea, no podemos asegurarlo. Pero por eso cuando nosotros no tenemos claro lo que Dios es y lo que Dios hace, insisto, siempre yo con la salvación no me meto porque la salvación es un tema de Dios. Y Dios sabe quién se salva y quién no. Ella lo tiene en cuenta todo eso. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar para que todos conozcan a Dios. Y tenemos que empezar por nuestra familia. Y para eso nosotros le tenemos que marcar el rumbo. Siendo apasionados, determinados, constantes, perseverantes, leales, fieles. Estamos y estamos aunque vengan degollando. Por eso muchas veces perdemos muchas batallas en la fe porque somos engañados, vivimos confundidos y sustituimos a Cristo en nuestras vidas todo el tiempo. Ahora, ¿Dios se va de nosotros? No. Los que tomamos la decisión por Cristo y Cristo habita en nosotros y somos uno en Cristo, ¿Cristo está así? ¿El Espíritu se fue? No, el Espíritu sigue trabajando. Incansablemente. Hay una palabra que dice redarguire, que es tratar de convencernos. El Espíritu se queda para tratar de convencernos permanentemente de que el camino, la verdad y la vida están en Él. Que no hay otra alternativa. Que lo que te presenta el sistema buena onda, que te dice, haz lo que quieras que te va a ir bien. Si te hace feliz, hacelo. Entonces, el sistema permanentemente trabaja. ¿Para qué? Y para que afloje. Si nosotros nos rendimos, ¿qué queda para la próxima generación? Yo no sé, mis hijas que vieron a nosotros, porque tenemos 1000 errores, para que sigan estando acá con nosotros y sirviendo a Dios. Seguramente que ellos tomaron una decisión por Cristo y vieron a Cristo por encima de nuestros errores. Pero algún aporte tenemos que haber hecho, me imagino. ¿Fue fácil? No. ¿Queríamos hacer otras cosas? Sí. ¿Teníamos ganas de...? Sí. Pero muchas veces dejamos lo nuestro para que nuestras hijas estuviesen en el lugar que tenían que estar. Había que llevarla, la llevamos. Había que ir a buscarla a las 3 de la mañana en Ushuaia con la nieve hasta acá y había que ir a buscar. Porque estaba en la reunión de jóvenes, qué sé yo, qué esto, qué lo otro. Y estábamos ahí. Invertimos en darle lo mejor y mostrarle que Cristo era lo mejor, la mejor decisión de sus vidas eran abrazarse a Cristo. Porque si con Cristo aún tenemos situaciones que resolver, no me quiero imaginar lo que sería sin Cristo. Entonces, amados, los que no tienen a Cristo están esperando la manifestación ¿de quién? De los hijos. Entonces, si nosotros tenemos que mostrar a Cristo para que otros crean, ¿cuánto más primeramente en nuestra casa, en nuestro entorno? Amar, confiar, creer, actuar, respirar, vivir a Cristo. Nos equivocamos, nos levantamos, nos ponemos de pie, nos limpiamos la ropa otra vez y seguimos adelante. Acá no se retrocede. Acá no hay que darle lugar al infierno. Por eso si actuamos así, las batallas se pierden. Pero el Espíritu sigue operativo para convencernos, para que volvamos en sí. ¿Se acuerdan la historia del hijo pródigo? ¿Sí? Él tenía 2 hijos. Uno de ellos le dice, padre, dame los bienes que me corresponden, yo me voy. Dame mi parte
¿Qué hizo el padre? No, no te vas a ir al mundo. No. ¿Qué hizo el padre? Le dio la herencia. ¿Qué hizo? No estuvo sermoneándolo 2 horas. No, si te vas al mundo y que en el mundo... No. ¿Querés la parte? ¿Querés tus bienes? Anda, acá está. Esta es tu parte. Dice que el hombre salió y vivió perdidamente malgastando todo lo que había recibido como herencia. Hasta que quedó solo como loco malo. ¿Sí? Se le terminaron los amigos. Terminó comiendo o deseando comer lo que comían los cerdos y no le daban. Hasta que dice en el verso 15, y volviendo en sí. Diga, volver en sí. Amados, creo que esa es la mejor decisión que nosotros podemos tomar. Si estamos confundidos, si hemos sido engañados, si estamos en plena confusión o hemos sustituido a Dios de nuestra vida, es hora de volver en sí. Diga, volver en sí. ¿Qué dijo él? Cuando volvió en sí, ¿qué significa volver en sí? Algo sucedió internamente. Recuperó su realidad y entendió una realidad. Dice, en la casa de mi padre, los empleados tienen casa, tienen comida. Están mejor que yo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo. Haceme como uno de tus obreros. Déjame por lo menos tener casa y comida nuevamente. Y el padre, ¿qué le dijo? ¿Le dio casa y comida? No, el padre hizo una fiesta. Porque este es mi hijo que estaba muerto, ha revivido. Estaba perdido y ahora volvió. Póngale un anillo. Póngale un vestido nuevo. Volvamos a disfrutar de la herencia. Porque siempre fuimos hijos. No es que tenemos que hacer cosas para que Dios nos ame más. Dios no te va a amar más porque hagas o dejes de hacer algo. Dios no te va a amar más porque te congregues o no, porque diezmes o no. Dios te va a amar igual. Dios te va a amar igual. Su amor es incondicional. La diferencia está en nosotros. La diferencia está en qué hacemos con lo que Él nos dio. Si Él dio su vida por nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos. Un manojo de errores, de pecados, pero aún así Él murió por nosotros. Amados, no sustituamos a Cristo. No saquemos del centro de nuestra vida a Cristo por nosotros y por nuestras generaciones. Se los pido por favor. Seamos conscientes, trabajemos a conciencia y volviendo en sí. El Padre lo restituyó, lo volvió otra vez a su lugar y su posesión de hijo. Entonces, ¿para qué trabaja Dios en nosotros? Para que tengamos más plata, para que tengamos más casa, más auto, más o para que Cristo cada vez sea más y crezca más en nosotros. Para eso trabaja Él en nosotros, para la formación de Cristo. Darte casa, auto, de lo que sea necesites, lo vas a tener. Lo vamos a tener. No nos preocupemos por eso. Ocupémonos de la formación de Cristo. Es para que lo podamos manifestar aquí en la tierra. Lo más importante es que Cristo crezca en nosotros. Si nosotros creemos que lo más importante está afuera y es temporal, estamos perdidos. Amado, le voy a dar una noticia. Todo lo temporal está gobernado por el deterioro.
¿Saben por qué? Porque todo lo temporal va a desaparecer. Todo. Por eso de acá no nos llevamos absolutamente nada. Nada. ¿Por qué afligirnos, dar la vida, gastarnos por cosas temporales, en lugar de creerle a Dios y aplicar los principios que tarde o temprano, en el momento preciso, van a dar su fruto? Porque es como un árbol que si sembramos la buena semilla, esa semilla va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero hay que trabajar en la buena semilla, hay que sembrar la palabra. Amén. ¿Lo temporal es malo? No. Lo temporal es solo temporal. Lo temporal no es malo. ¿Podemos disfrutar en lo temporal? ¡Claro! ¿Cuántos disfrutan en lo temporal? Y todos. Nos juntamos a comer algo, una cena, un asado, lo que sea, a compartir con amigos, familia. Compartimos, la pasamos bien. Sí. ¿Hacemos uso de lo temporal? Sí. ¿Está malo? No. Nunca lo temporal fue malo. Es malo cuando nosotros sustituimos lo eterno por lo temporal. Ese es el grave problema. Que como hijos de Dios, en lugar de ser portadores de luz y llevar a otros a Cristo, muchas veces hay neblina y confusión. No podemos confiar en lo temporal. El temperamento, la carne, el alma son peligrosas. La carne es peligrosa. ¿Sí? Todo eso se quiere revelar al gobierno de Dios. Pero hoy nos podemos levantar y ser más que vencedores en Cristo Jesús.